Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora de los Por qué, este espacio donde conversamos con expertos sobre temas políticos, temas sociales, temas históricos, temas culturales, donde escuchamos también testimonios de vida que nos ayudan a aterrizar en temas para entender así el mundo una pregunta a la vez. El día de hoy yo tengo un invitado súper especial porque vamos a hablar de un tema extremadamente apasionante que a mí siempre me ha llamado la atención, como se lo decía hace un segundo, que es la psicología del poder, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando ejercemos poder sobre alguien o sobre algo? ¿Cómo nacen los líderes que usan el poder para bien o para mal? ¿Cómo se desvía el poder? Valga la redundancia, ¿cuánto poder tiene el poder para trastornarnos la mente? Así que para esto, de verdad, que para mí es un gusto tener en este episodio a Bernardo Castro. Bernardo es un psicólogo con maestría en neuropsicología también y, por supuesto, ha tenido mucho trabajo con jóvenes a través de su experiencia como neuropsicólogo y psicólogo en colegios del país, ¿no? Entonces, Bernardo, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Emilio. Creo que es un tema súper interesante, por decirlo menos. Hay muchas visiones, han habido muchas versiones sobre este tema. Usualmente están como lateralizadas. Usualmente tienes la visión del relato social, ¿no? Del relato social frente al poder. Y luego tienes esta costumbre que se ha vuelto una mala costumbre del lado extremadamente clínico sobre el poder. Explicaciones como tal o cual es un narcisista, tal o cual hay una psicopatía de por medio, que, como dices tú, son extremadamente interesantes, pero no necesariamente generan un hilo conductor entre las teorías, ¿no? Entre las observaciones. Claro. Eso también, vamos a ir explorándolo, es resultado y un efecto de cómo el poder se ejerce en las narrativas también. Buenísimo. Sí, a ver, la idea de hoy es conversar un poquito, como te mencionaba al comienzo, sobre casos históricos de gente que se ha trastornado con el poder. Y este episodio sí o sí tenía que topar el tema del experimento de Stanford, que muchos lo conocerán. Quizás no todos lo conozcan con ese nombre, pero ya lo vamos a conversar un poquito más y también entender desde tu visión como psicólogo y neuropsicólogo lo que tú dices, ¿no? Los procesos neurológicos que pasan en el cerebro. Pero yo quiero empezar. Hace unos años me acuerdo que había esta tendencia en redes sociales donde las mujeres les preguntaban a los hombres, ¿cada cuánto piensas en el Imperio Romano? Y yo me acuerdo que alguna vez conversaba con algunos amigos y nos hacíamos esa pregunta. Y uno de mis amigos dijo algo que es súper acertado y él me decía, ve, yo la verdad es que no pienso tan a menudo en el Imperio Romano, pero sí pienso mucho en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo dije, es verdad, a mí me interesa un montón también la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí siempre he tenido un montón de interés en todo lo que pasó, ¿no? O sea, desde Stalin hasta Hitler, hasta Roosevelt, hasta todos. Y me acuerdo que cuando yo leía la historia de Hitler, a mí me atrapó mucho ver el tipo de crianza que él tuvo en su vida, ¿no? Porque Hitler tenía siempre la idea de hacer una carrera profesional en artes visuales, él quería ser artista, pero su papá siempre le dijo que no. El papá quería que él fuera un administrador público en Habsburgo. De ahí se muere el papá de Hitler y Hitler de alguna manera logra convencerle a su mamá de que le deje entrar a estudiar artes plásticas y ahí otra vez más desgracias, le rechazan del examen, no pasa y la mamá se muere de cáncer también. Entonces, ¿cómo podemos entender que un niño o un joven que de alguna manera tuvo una crianza en el que no experimentó tanto poder, sino que más se lo ejercieron a él, se pudo convertir en uno de los dictadores más temidos de la historia? Y ahí empiezo con la pregunta puntual. ¿Qué patrones de crianza o experiencias traumáticas o contextos sociales pueden predisponernos a que el ser humano busque el poder de una forma obsesiva? Sí, sabes que obsesivo yo cambiaría la palabra por perversa. Es un término que se usa mucho en el psicoanálisis y que viene en la explicación corta pero puntual y súper acertada de lo que es la crianza de Hitler. No necesariamente puedo decirte hay patrones de crianza que derivan en un dictador o en un genocida o en una persona violenta. Pero tú tienes una palabra, y este es el elemento del que hablaba, que se repite en la mayoría de ejercicios de poder, que es el deseo. ¿Ya? Tú no puedes hablar de poder sin antes hablar de deseo, Emilio. ¿Por qué? El deseo es esta cosa etérea que no identificas, que no se materializa si no es a través del poder. Entonces, podríamos un poco plantear que el poder es el ejercicio en el que hago realidad mi deseo, ya sea objetivo o subjetivo, ¿sí? Entonces, vamos a Hitler. ¿Cuál es su primer deseo desde la infancia? El arte visual, la capacidad de expresarte a través de la creatividad del arte. ¿Cuándo tienes el primer ejercicio que un poco le amputa, digamos, los brazos, las piernas, el poder ejercer este deseo? El padre. Entonces, ¿qué pasa? El padre dice, tú no puedes seguir eso porque esto es lo que quiero de ti. Tu deseo se ve extremadamente coartado por un deseo de alguien más. Ahí comienza la problemática, Emily.
Tú dirás, eso no es una violencia. Si yo te digo, es una violencia, ¿por qué? Porque estoy ejerciendo mi poder como padre y mi deseo de lo que debe ser mi hijo por sobre el deseo de lo que quiere mi hijo. Ya tienes un acto agresivo. Tú no existes si no te reconozco en lo que yo deseo para ti. ¿Qué más violento que eso, pues, Emilio? O sea, tú no existes. Tú Total. quieres ser artista, a mí no me importa. Tú vas a ser administrador público y cuando tú persigues de eso, existes para mí como hijo. Entonces, claro, fallece el padre, un poco qué es lo que sucede. Mi deseo vuelve a brotar. Ahora, ¿qué pasa? Y esta es una parte importantísima del deseo. Cuando se coarta, cuando se corta de entrada, lastimosamente no se da en un acto natural. Entonces, mi deseo no se cumple, uno comienza a fantasear para que el deseo sobreviva. Entonces, tú no sabes, ni tú ni yo, ni los historiadores sabremos cómo es que Hitler un poco fantasea en ese deseo que queda a la intemperie con la existencia del padre, queda en el aire, pero lo que sí se sabe, un poco otra vez volviendo al análisis, es que cuando el deseo se coarta, usualmente genera un movimiento de perversión, ¿sí? Entonces ya no es quiero ser artista, probablemente es ahora quiero ser el mejor artista, porque necesita empatar con el padre. Entonces, claro, el hace este acto de convencer a su madre, ahí de una u otra forma ya desarrolla una habilidad lingüística, como que cómo convences a la primera o a la segunda persona que queda a cargo es a través del lenguaje. Entonces, mira mamá, yo quiero esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, sin darte cuenta, a pesar de que el deseo es ser artista, ya tienes un primer bosquejo de cómo es que este tipo llega a hablar y a convencer tanto a las personas. Y uno dirá, Es verdad. no, pues es la mamá, le ama. No, no, pero son los padres los que un poco imponen y coartan en este sentido. Entonces, ya en eso tienes una mezcla de este deseo que está dormido con una nueva habilidad. Y luego llegas al Instituto de Arte, que es además gigantesco, y en tu esfuerzo, tú y yo no sabremos si realmente lo rechazaron como él interpreta ese rechazo. Ujú. Pero tú ya tienes a Hitler diciendo, el rechazo significa tal o cual cosa para mí. Y el rato que le dicen, no te está yendo bien, no sirves para esto, tienes una nueva interpretación de un deseo que ya fue coartado. Entonces, esa es la primera parte, me explico. Y en la fantasía, de una u otra manera, siempre hay esta como sed de venganza frente a quien no permitió que el deseo se dé. Eso de primera parte, ahí sigamos porque ya voy perdiendo el hilo también. No, no, pero sabes que se me vienen algunas cosas a la cabeza, porque, a ver, y vamos por partes, porque empiezas hablando del deseo. Y yo alguna vez, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo estudié Derecho, que la primera lectura que me mandó mi profesor de Derecho Penal fue el caso de un chico que le amaba tanto a la novia que le mordió y le sacó un pedazo de carne atrás. Y nos dio un poquito como de una mini clase de psicología, por ponerlo así, nos decía, todos tenemos impulsos de esta naturaleza, decía, como cuando ves un bebé y le quieres apretujar y apretar los cachetes y comértelo. Pero hay, o sea, uno sabe poner esa barrera entre el deseo y ya el impulso en convertirlo en acción. Entonces, ¿en qué momento es que hay ese quiebre en el que los impulsos se pueden convertir en acciones? Para empezar, porque es lo que tú decías, todos tenemos sed de venganza en algún momento. Lo conversamos hace un ratito. Cuando nos intentan robar o algo, o sea, uno tiene sed de venganza automáticamente. Y por el otro lado, también es súper interesante porque si lo vemos de alguna manera, Hitler terminó cumpliendo el deseo del padre. Totalmente. Pero también él lo presentaba como una obra maestra. Entonces tú tienes el deseo de la obra, porque al final, si tú escuchas o lees un poco de lo que es la literatura nazi, te la presentan siempre en bases artísticas. Parte de las cosas que se salvaguardaban eran cuestiones artísticas, claro, no arias, blancas, demás, pero eran cuestiones artísticas. Y si tú te das cuenta, la persecución por este Tercer Reich y demás, es una persecución que usualmente tiene el artista por su obra maestra. Tú nunca vas a ver una entrevista a un artista de peso que te diga yo estoy feliz con la última obra. Claro. Y es un poco claro, termina siendo frente al padre lo que él esperaba, pero termina siendo de su deseo como esta cuestión magnífica que un poco atropella todo. Y ahí es donde vienes, en donde el impulso se convierte en una realidad. O sea, es súper difícil porque los filósofos, Nietzsche dice que los asesinos son las personas más honestas y sinceras con su deseo. Ya. Pero claro, vas a la psicología del afecto y usualmente cuando el impulso identifica barreras, cuando tienes una guía afectiva realmente acertada, o sea, cuando tienes padres o madres o cuidadores que de una u otra manera guían el impulso, lo reconocen y un poco lo modifican hacia tu bienestar. El rato que tú le jalas y le muerdes a un bebé o le lanzas al piso, ya, pues el deseo ya está cumplido en eso. Pero luego viene un montón de movimiento que no necesariamente a ti te genera
bienestar, a menos que haya una psicopatía de por medio. Pero, y ahí va el otro tema, porque recordemos que, a ver, claro, la historia de Hitler, él finalmente empieza un poquito su carrera política, intenta hacer un golpe de estado muy fallido en una ciudad muy chiquita, o sea, donde no se le dio nada, y lo meten preso. Y ahí él escribe el Mein Kampf, Mi lucha. Pero ahí lo que yo quiero preguntarte, porque a mí me llama mucho la atención, es cómo paradójicamente esta ausencia de poder o esta sobrevictimización que él hace en su libro es lo que le termina dando un montón de poder frente a todos los demás, como legitimidad. Entonces, yo no sé si de alguna manera podamos decir que esto es parte de algún, para no ser muy metafísico, un inconsciente colectivo de que mucha gente lo está pensando. Totalmente. Y es un poco, ese es un planteamiento de Jung, en cambio, pero es correcto. ¿Por qué? Porque él hace este libro, hay que entender, este libro genera eco en las personas, no necesariamente desde el atribuirle toda la culpa a las sociedades judías ni a esto y demás, sino al eco de que probablemente en la historia, en la bibliografía de las sociedades, era en ese entonces una sociedad totalmente como atrapada en el deseo coartado por las figuras paternas, por los políticos, los militares, los mismos padres. Lo que importa es el eco que genera el hablar de este tema en las personas. Eso es lo que hace Hitler. Sin saber, él para esta etapa todavía no se da cuenta que está armando una narrativa. Él Claro. sigue en el impulso y en este deseo perverso y en la fantasía de que algún día llegará. ¿Qué pasa? Que un poco por golpe de suerte, probablemente hay un montón de personas que viven lo mismo y que no están en la prisión, pero se sienten en una prisión. Entonces ahí está el eco. Claro, y eso finalmente lo que tú dices, o sea, tiene eco, la gente empieza a coger la narrativa de Hitler y eso de alguna manera, no digo que esté bien, pero le da legitimidad al Totalmente. discurso de Hitler. Él se da cuenta, y lo menciona él como un ejemplo, pero aquí vamos más a la pregunta ya de tu especialidad. Él se da cuenta, estoy empezando a tener algo de poder porque la gente me está escuchando. ¿Cómo empieza cambiando la química cerebral cuando él asume el control sobre alguien más? Y no, y como te digo, no solamente tiene que ser él, sino en general. O sea, ¿cómo cambia nuestra química cerebral cuando asumimos control? Esa parte es súper interesante porque tú no puedes hablar de un sistema primero neuropsicológico sin hablar de un sistema de significados. Y esto es bastante difícil porque los neuropsicólogos seguimos planteando como en dónde está este inconsciente, en dónde está la producción del significado. Pero ¿qué pasa? Tú sí tienes que entender que hablemos de que este deseo ha sido ya un poco perverso, ya se ha pervertido por no cumplirse un acto natural de la aceptación del padre. Así de chiquito era. O sea, que tu papá te diga, de una, va a ser el artista que tú quieras, capaz ni eres, pero ya se hizo que, mira, existo. Claro. Pero como no existo, comienza la fantasía. Y en la fantasía, el circuito que digamos que es más se activa es uno que se llama de búsqueda y recompensa. Es una constante búsqueda de en dónde encuentro placer. Actualmente, hablar de poder sin deseo y sin placer no es hablar de poder. ¿Por qué digo actualmente? Porque tú te irás dando cuenta que en la historia de la política son los últimos 200 años, tal vez menos, en los que yo podría decirte la política es un juego de fantasías, Emilio. Ujú. No es de ciudadanía, es un juego de fantasías, en donde la lucha de poderes, la lucha de clases, la lucha de ideologías es una constante. Si tú quieres armar algo objetivo, todavía no hay algo objetivo que te diga, mira, cuando este asume el poder, se acaba esto de acá. O sea, se acaba y ya, ya. Pero ¿qué sucede? El rato que tú hablas de Hitler, el momento en el que se da cuenta que hay un control sobre alguien que se identifica, además, tienes dos sistemas. Uno, el afectivo, porque hay alguien que me está escuchando. Hay alguien que está validando al fin todo este resentimiento que vengo acumulando. Me están diciendo, sabes que tienes razón. Y eso es muy peligroso, porque en las emociones se validan a través de la emoción, no de la razón. Si tú te sientes triste, yo te digo, mira, sabes que te veo triste, o sea, todo bien, entiendo, valido tu emoción. Capaz ni la comparto, pero la valido. Ujú. Y luego hablaremos, ahorita tómate tu espacio, que necesitas, se cumple la emoción. Pero cuando yo te digo, tienes razón, y además, por tu tristeza hay que hacer esto y esto, ya entra en otro sistema. Entonces tú tienes un sistema afectivo que se ve al fin medio identificado, medio activado, medio validado, y tiene otro sistema que automáticamente genera una sensación de placer. Porque cuando tú hablas de una relación de control o de poder, que es totalmente unilateral, generas en ti, ahí sí, neurotransmisores que un poco van diciendo, mira, se activó el circuito, entonces el sistema límbico, que es de las emociones, se activa y dice, esto me genera tal cosa y además me genera placer.
y el placer no necesariamente es bienestar. Entonces, y además ahora el deseo está atravesado por el placer y cuando tú tienes el deseo atravesado por el placer, lo interesante es que jamás se cumple el deseo, porque el placer genera como un ciclo continuo de persecución Ujú. y el deseo lo que va haciéndose es más refinado en la fantasía. Y Ya. vas a ver en Hitler, hasta al principio era todos estos y mi lucha es esta y nadie me entiende. De repente tres dicen, yo te entiendo, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué pasa? Mi deseo sí se puede cumplir, pero tengo que refinar las estrategias para llegar allá. ¿Suena o no suena político? Hasta el día de hoy. Ponte, empiezas hablando de esto, claro, porque yo pienso, el placer, el deseo, o sea, terminan siendo conceptos como súper personales, entonces como de alguna manera puede ser un tema egoísta. Y ahí la pregunta que yo te tengo es, ¿qué tan compatible entonces es? Porque yo alguna vez leía que cuando se ejerce poder, y aquí desmiénteme si me equivoco, disminuye también en cierta parte nuestra capacidad de empatizar. Entonces, ¿qué tan compatible es que aumente tu deseo con que mantengas una capacidad de empatizar? Porque o sea, es que yo sí digo que, a ver, para que este tipo haya matado a más de 6 millones de personas, o sea, es porque en algo tenías mal. Entonces, ¿qué disminuye en nuestra capacidad, no sé si social o empática o en lo que fuera, cuando ejercemos poder sobre alguien? ¿O no se disminuye o es simplemente una perversión lo que tú decías del poder? Lo que pasa es que hay que entender también, y volviendo a la filosofía, el poder no necesariamente debe entenderse como una cuestión unilateral, porque además, si hablamos de que el poder tiene que ver con el deseo y el placer, automáticamente hablamos de una relación de poder. Y el poder no se da si no hay relación, Emilio. Entonces, no es que genera menos empatía porque yo comparto lo mismo, que seguramente tenías muchas personas que de verdad les dolía, pero hay una especie de necesidad de disociarte. ¿Por qué? Porque comienza a ser como una cultura colectiva el poder. ¿Sí? El que ejerce el poder no lo ejerce porque él es el Mesías, digamos. Lo ejerce porque tiene una relación sobre quien lo está ejerciendo. Y no es que tiene más poder, es que hay un acuerdo de que ese poder tiene un sentido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué disminuye la empatía? Porque yo, en el eco que tengo con este señor que está diciendo matemos a cuantos, probablemente genere en mí un impacto en un deseo que se parece al de él, pero tengo que alejarme también del sujeto, o sea, del que siente, del que empatiza. Y ahí viene una característica especial. No es que el deseo se cumple. O sea, Hitler en todo lo que hace no puede estar más lejos de su deseo, Emilio. Acuérdate que su Ujú. deseo era ser artista, más lejos imposible. Pero ¿qué pasa? Como tienes todos estos procesos, hay dos cosas importantes. El deseo o se cumple o se compensa. Claro. ¿Me entiendes? Entonces aquí tienes una compensación. Entonces todos los que están bajo el régimen tienen que compensarlo de alguna manera en una narrativa personal, en una narrativa colectiva, en una narrativa de las sociedades, de las clases, de las castas, etcétera. Pero tiene que compensarlo, porque el rato que tú te das cuenta que al frente tuyo se están muriendo 10 niños y te das cuenta en dónde estás parado frente a todo esto, te puedes volver loco. Entonces es como que te cuidas colectivamente, disociándote de la experiencia humana. Ahí está la baja de empatía. Entonces no es que no la sientes, es que la justificas en la fantasía que se te ha presentado. Claro, pero bueno, finalmente termina siendo un poco lo que dices, ¿no? Porque Hitler terminó loco, o sea, el tipo terminó drogándose todos los días y se terminó matando, ¿no? Pero por el otro lado también es súper interesante esto que dices, porque lo entiendo de alguna manera también como tú dices, él estaba tan alejado de su fantasía que pase lo que pase, o sea, de manera en la que se le intente compensar, no iba a ser suficiente, o sea, nunca iba a ser suficiente, por muy trastornado que sea el deseo del man de tener un imperio de más de 1000 años, que dure más de 1000 años, como súper retorcido, pero empiezas a hablar esto un poquito de que cuando la gente se disocia. Ujú. Y yo te quiero hacer una pregunta porque yo me acuerdo que cuando 3 periodistas del comercio fueron secuestrados en la frontera y luego fueron asesinados por un frente disidente de las FARC, se filtró un audio, que esto quizás es un poquito controversial, pero se filtró un audio del gabinete del presidente del entonces, Lenín Moreno, donde su despacho, sus asesores le decían, presidente, estamos en contacto con los secuestradores y ellos lo que piden es que hagamos un trueque. Y hacían algunas otras peticiones. Y Moreno dijo, nosotros no negociamos con terroristas. Si esto les va a costar, y me acuerdo clarito, decía, si esto les cuesta la vida a los 3 periodistas, lo siento muchísimo, o sea, voy a sufrir mucho, pero yo no negocio con terroristas. Entonces, ahí tenemos el otro ejemplo de alguien que ejerció poder, pero estaba muy consciente de lo que sus acciones iban a tener como consecuencia. Entonces, ¿a qué acude, por ejemplo, nuestro cerebro en ese tipo de escenarios para refugiarse? Porque, claro, su autoridad es lo que le da legitimidad, pero yo digo, o sea, a qué acude él para poder dormir en las noches? Ya, esa pregunta es importantísima
porque volvemos un poco a lo que ya sería la narrativa del poder. Fíjate cómo la narrativa utiliza nombres y adjetivos para las distintas posiciones frente a la persecución de la misma cosa, Emil. O sea, tanto el Frente Disidente como las FARC, como los presidentes, como la política, hoy en día persiguen algo que existe a pesar de ellos. Igual, eso es Foucault, ¿no? Como el Estado existe a pesar de quien está al poder, a pesar de quien está al mando. Entonces, ¿qué hace? Se genera una narrativa en la que yo no te puedo ver a ti como Emilio, sino como el terrorista, porque además estás haciendo un acto agresivo y violento. Ujú. ¿Qué pasa en la narrativa? Es que todo acto tuyo agresivo o violento justifica mi posición igual agresiva o violenta. Porque hacer una negligencia frente a la vida de tres seres humanos solo puede explicarse a través de un acto agresivo y violento. Hay un temple del personaje, tal vez no de Lenin. Claro, El tema es que cuando ya hablando de política, tú no tienes seres que te expliquen, y en las redes sociales, no vayamos a la política, tú no tienes gente que te exprese a ti lo real en la red social. Tienes gente a ti que te vende la fantasía. Oye, vas a estar bien, oye, agradece, oye, acéptalo, oye, la abundancia. Ok, pero y el concepto no puede ser, y a veces digo yo, no, hablar de agradece y pide la abundancia no puede ser muy violento con aquel que en el momento que te está dando el follow no la tiene, pero te consume, porque te consume. O claro. sea, tú eres un producto que consumo porque a mí me falta lo que tú sí tienes. Entonces, el que sí tiene, si practicara lo que un poco expresa en la red social, estuviese agradecido y punto. No tuviese que decirte a ti, oye, debes estar agradecido. Y tú como, pero estoy jodido. Claro, Me claro. explico. Es lo mismo en esto. O sea, Lenin no es Lenin. El rato que está ahí es el presidente de la República del Ecuador, que está en una situación con los terroristas del Frente Disidente y que además probablemente no puede reconocer que estos tres seres humanos tienen familias, sino que son periodistas haciendo su trabajo y su trabajo tenía ese riesgo. Tú te das cuenta el poder se ejerce también en estas narrativas de los personajes que están un poco cursando la historia de ese poder que a la final ya no es de nadie. Entonces es difícil, porque Claro. Lenín Moreno no toma esa decisión, la toma el presidente de paso. ¿Cómo dormirá él? Tú y yo no lo sabremos porque probablemente tiene que entrar en el personaje para poder hablar del tema, inclusive cuando él es él, solo él. Me parece muy interesante porque a fin de cuentas es como terminamos refugiándonos en fantasías, en más fantasías, ¿no? O sea, en esto de que, ok, una construcción social para de alguna manera justificar lo que tengo que hacer. Pero, ok, digamos que hay autoridad en ese caso y nos escudamos detrás de estos roles. Pero yo, por ejemplo, anoche veía un documental buenísimo en Netflix de, hay un periodista español que se llama Jordi Évole, que le hace una entrevista a el ex, digamos, mando de ETA, del grupo terrorista ETA en España. Y es un documental súper interesante porque parte de un atentado que hubo en un pueblo del País Vasco a un alcalde. Él sale de su casa con los guardaespaldas rodeándole, entra este grupo de tarras y los acribillan a todos. Claro, el alcalde se murió, pero el guardaespaldas sobrevivió. Él contaba en el documental que le dispararon como 6 veces en el abdomen y otras 15 en las piernas y no sabe cómo sobrevivió, pero es súper interesante porque en el documental les entrevista a los dos, por separado, por supuesto, pero les entrevista a los dos. Y yo pensaba justo y yo digo, tengo que hacerle esta pregunta al Bernardo hoy porque me llamaba mucho la atención el hecho de que le preguntaban, por ejemplo, a Francisco Ruiz, el guardaespaldas del alcalde. Y a Francisco le decían, ¿tú alguna vez sentiste odio hacia ETA? Y él decía, por supuesto, yo lo siento todos los días. Y le decía, si lo tuvieras frente a Josué Urticorchea, algo así es el nombre. Josu Ternera le decían, era su alias. Si tú lo tuvieras al frente a Josu Ternera, ¿lo matarías? Y él decía, no, porque yo no puedo convertirme en lo que ellos son. Y yo ya pasé eso. Mi esposa sufrió mucho cuando casi me muero y es hora de pasar la página. Y en cambio al otro, a él le contaban, o sea, más bien le preguntaban porque ETA también tuvo una directora mujer que se llamaba Yoyes. Y Yoyes finalmente termina peleándose con ETA, se exilia en México. Y ahí es donde entra un poquito la controversia porque dicen que este Josu Ternera y esta Yoyes eran amantes o no sé cuánto. Pero regresa Yoyes al País Vasco y la asesinan. Y le preguntan a este Josu Ternera, le dicen, ¿tú estabas de acuerdo con el asesinato? Y él dice, yo nunca he estado de acuerdo con ningún asesinato, pero finalmente eran órdenes que venían desde arriba y que simplemente había que ejecutar. Y le dicen, si tú hubieras tenido la pistola, lo hubieras matado. Le dijo, sí, si eran órdenes que venían desde arriba, pues tenía que hacerlo. Y ahí él menciona esto de casi que todo por la patria, ¿no? Entonces, Exacto. volvemos un poquito a esto de, ok, quizás en el caso del Nin Moreno, él tenía esta fantasía de escudarse detrás de su autoridad como presidente, pero vemos que Francisco Ruiz ya no es policía, ya no es nada,
Y no sé si quizás ahí más bien lo que les separa de hacer lo mismo es de esta otra construcción de lo que ellos son, no lo que yo soy, sino lo que ellos son. ¿Qué piensas tú ahí? Creo que es una mezcla de las dos, porque el poder decir ellos son esto y yo no voy a repetirlo es una cualidad muy humana, Emilio. O sea, él podría decir yo lo haría también. O sea, yo te mato por todo lo que sufrí. ¿Qué pasa y qué veo yo? Que él al ser un guardaespaldas, él es una víctima de la historia. No necesariamente es un personaje principal de esta historia de poderes. Y no es para hacerlo de menos. De hecho, Ajá, qué ventaja que haya sido él, porque si era alguien que era parte de esta lucha de poderes, probablemente continuaría en este ida y vuelta constante. ¿Qué tienes y cuál es la diferencia? En el caso de este, digamos, militante de ETA, tú tienes un sistema de creencias y ahí es donde el poder se convierte como una cuestión peligrosa, ¿sí? Cuando es un sistema de creencia, tú no tienes por qué cuestionar, porque es un sistema de creencia. El sistema de creencia es que esto es lo que hay que perseguir, porque resuena en eco sobre mis propias faltas y yo con mis propias faltas no convivo. Esa es una parte importantísima de todo este ejercicio del poder, sobre todo violento, digamos, porque estos vacíos de los que te hablo, desde el deseo que no se cumple, tú y yo y todos los demás hemos dicho, quiero ser tal cosa y no se dio, quería tal cosa y no se dio. Pero en el acompañamiento afectivo, y no me refiero solo a los padres, a veces los ujú, amigos, a veces los profesores, a veces la misma carrera, uno dice, ah, no fui, pero convivo con ese no fui, convivo con ese fallo del deseo. El que no convive, compensa. Entonces, ¿qué tienes? Un ETA que te dice, esto dan órdenes. ¿Dónde está el sujeto ahí? No hay. Yo soy un instrumento de una creencia superior a mí, pero darme cuenta de que yo sin la creencia no existo o que existe fuera de la creencia es demasiado fuerte. Entonces, prefiero las órdenes. Es lo que pasa en todos los genocidios, es lo que pasa inclusive en los juegos políticos hoy en día. Están diciendo, el de allá te quitó, por eso estás donde estás. Y yo voy a ver cómo hacer para quitarle a él, pero no te están diciendo para darte a ti. Te claro. dicen. Entonces, ¿qué haces? Generas un eco y dicen, sí, yo voy a seguir aquí en mi existencia, en mi realidad, mientras el otro se encarga de que la fantasía que todos compartimos venga. Nunca llega y eso solo hace, tú dirías, si nunca llega, ¿por qué seguimos en lo mismo? Ujú, Porque el rato que nunca llega, lo que se alimenta es la fantasía del deseo no cumplido. Y eso mueve mucho más. Porque el rato que tú convives con el vacío, te toca medio ver y ahora dónde. Entonces esa es la diferencia. El guardaespaldas dice, ¿sabes qué? Yo con esto he convivido, me he humanizado y he vivido lo terrible de lo terrible y he empatizado con quien lo vivió a mi lado. Entonces yo no lo repetiría. El otro te dice, yo nunca quise matar a nadie, pero eso y ahí es como, es un riesgo, porque si yo no quise matar a nadie, ¿por qué estoy metido en todo esto? claro, claro. Pero lo justifico porque hay una creencia superior a mi existencia, a mi sujeto, que me usa a mí de instrumento y por eso he matado. Y lo volvería a hacer, porque esa creencia es todo. Y ahí podemos entrar en sistemas religiosos y ya. Y ahora pasándonos un poquito, empezaste hablando de las creencias y sirve perfecto como introducción al siguiente tema. El experimento Stanford. Uf, El experimento Stanford, creo que todos en el mundo lo conocen, o sea, por lo menos me acuerdo en el colegio que a todos nos enseñaron, pero como un breve resumen del experimento Stanford, el siglo pasado, creo que en los años 70, no me acuerdo bien, Philip Zimbardo, que era un psicólogo de la Universidad de Stanford, quiso analizar los efectos del poder en la gente y qué tan delgada es la línea entre lo que está bien y lo que está mal cuando se le expone a la gente a un poder desmedido y a una fantasía sobre todo que está construida en base a creencias que en este caso incluso me parecían que eran más peligrosas que las de ETA, porque a fin de cuentas las de ETA podemos decir que son reales, o sea, en el sentido de que hay una lucha genuina de parte de ellos que ellos lo interpretan así, o sea, no están en un experimento, es la realidad para ellos. Pero en Stanford el caso es que finalmente la Facultad de Psicología de Stanford publica un anuncio ofreciendo $15 diarios a 24 voluntarios que decían participar de este experimento sin darles detalle. Cuando se seleccionan a los 24 participantes, estos acuden y les dicen, ok, ustedes la mitad van a ser prisioneros, la mitad van a ser carcelarios, regresen a sus casas. A los pocos días llega la policía de verdad a la casa de los prisioneros y les coge presos de verdad, entre comillas, acusándoles de ladrones, de robos. Les llevan a una estación de policía donde les hacen el check-in, digamos, y luego los llevan a una cárcel, entre comillas, que en realidad era el subsuelo de la Facultad de Psicología de Stanford. Pero aquí tomemos en cuenta que ya de por sí el traslado pudo haber sido hasta un poco traumático para ellos porque les llevaron encapuchados, con los ojos vendados, no sabían a dónde estaban yendo. perfecto. Y ahí, pausa igual.
En la presencia del trauma es donde se instalan las creencias. Tú ya tienes un incentivo, luego tienes una interrupción que puede ser traumática, que ya de por sí la creencia no tiene que ser hablada. El rato que estás en un carro de policía, maltratado, con las manos atrás, puede ser experimento, pero ya estás generando un significado del experimento. Está instalado. Primera creencia. Claro, y bueno, les llevan a la cárcel, entre comillas. ¿Y qué pasa ahí, Bernardo? ¿Qué empieza a pasar? A ver, primero creo que hay que ir de pasito a pasito. Tú tienes primero una publicación de que tienes $15 diarios. Sí, y sé que, o sea, dentro de lo que es las publicaciones, hizo un estudio de la estabilidad psicológica, la mayoría era mejormente estable, menormente estable, pero no tenías una cuestión de diagnósticos de trastorno psiquiátrico. Ahora, ¿cuál es la pregunta que no se topa? Tú tienes que explorar el campo subjetivo y de significados de las tantas personas que por $15 diarios te van a decir sí a lo que sea. ¿Qué pasa? Tú llegas, digamos, al experimento y ya de entrada el experimento, por más controlado que haya sido, genera una narrativa. Tú puedes decir, ustedes van a ser guardias, ustedes van a ser presos, pero no estás contando que a los guardias todo ese inconsciente colectivo del que hablabas tú, que es el entendimiento de lo que es ser un guardia, inmediatamente se instala. Porque si yo te digo a ti, Emilio, mañana quiero que seas un ladrón, tú vas a asociar a todos los ladrones con los que hemos convivido Claro. en el Ecuador y vas a decir, hijo, no te robo, sino además te mato y además te secuestro. Entonces ahí tienes que entender que el rato que te dicen tú vas a ser guardia, tú automáticamente generas en ti un personaje. Ese personaje tiene que tener la narrativa que de por sí en esa época era fuerte, ¿no? Si son setentas, era todo este movimiento antiguerra, anti esto, y los que eran pro guerra eran mucho más así. Entonces tú vas a asociar a eso y al prisionero lo vas a asociar como un enemigo común de la sociedad. Y el prisionero va a asociarse a sí mismo con eso, como Ujú. merecedor del castigo que ya venía. Ahí si quieres sigue contando. Es que eso era, o sea, vemos que empiezan a creerse estos roles, los participantes, y los carcelarios, los guardias empiezan a torturarles a los prisioneros y a Total. torturarles con mecanismos que están considerados por normativa Sadismo. internacional como mecanismos de tortura ilegales. O sea, solo les faltó hacer el waterboarding, pero les interrumpían el sueño, los deshumanizaban, porque eso también estaba leyendo el testimonio, uno de los participantes que él decía, nos quitaron toda cualidad humana, porque dejamos de ser Pepito Pérez y empezamos a ser el número 2, el número 5, el número 7. O sea, nuestra identidad pasó a ser un número y empezaron también a hacerles hacer cosas extremadamente degradantes, o sea, que desnúdate, hoy día vas a dormir completamente desnudo, quiero que desfiles al frente mío desnudo, o sea, realmente fue súper macabro este experimento y lo tuvieron que cortar finalmente. Menos de una semana de haberse empezado ya tuvieron que cortar el experimento porque se estaba saliendo de las manos. Pero, ¿qué reveló este experimento? O sea, ok, se corta y... A ver, el tema, la importancia es que si tú te das cuenta, uno diría, están deshumanizando al prisionero, pero el acto de deshumanizar al prisionero también es deshumanizarme a mí para continuar en el rol. Entonces, y ahí es lo que decíamos, va agravándose la situación en la que la fantasía se hace realidad, porque como yo no, en este caso ellos no son policías, probablemente no tenían un entrenamiento de ética policial. Hace falta todavía. Claro, Pero claro, no había el entrenamiento, entonces yo, el policía, veo que ejerce el orden, pero el orden es tan subjetivo que cuando no sé si es que el prisionero está ordenado o no y las cosas se ven como muy simuladas, ya no hay experimento. Entonces, ¿qué hago? En mi personaje comienzo a disociarme de mi experiencia humana y a implementar situaciones que digo, esto es ejercer el poder para el orden. El rato que hago que el prisionero desnude porque lo deshumanizo, también me deshumanizo a mí y hay aquí una cosa que los dos los une, que es el concepto este de libertad, que no es evidente porque esto es un experimento, pero es, tú no tienes libertad, pero yo ejerzo mi libertad, que también la carezco a pesar de que no me doy cuenta, en esta relación deshumanizante. Entonces te hago desnudar a ti desnudo, pero no te hago desnudar a ti desnudo solo, te hago desnudar frente a mí. Entonces yo también me separo de la experiencia humana y ahí viene una relación de poder. Ambos deseos, tanto en el prisionero como en el guardia, ya son perversos, porque el prisionero probablemente haría lo mismo. Tal vez ahí vas a tener unos que te digan jamás lo haría, pero ya generas un sistema de retribución constante. Entonces, ¿qué pasa? En una retribución constante no te puedo tratar mejor al siguiente día, porque rompo el esquema de lo que es la red de creencias.
te tengo que tratar peor, o vas a pensar que me ha ablandado, o vas a pensar que el experimento. Además, como es un experimento y no se les da como una guía, porque fue medio como, vean, sean así, 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 y veamos qué sucede, que era un poco los experimentos de esa época en la experiencia humana, no hay una guía que te dice para. Y lo más grave de esto, Emilio, es que hubieron muchos consultantes que no dijeron nada frente al experimento. O sea, Simbardo decía, vengan, vean, mira qué interesante esto, mira qué interesante el otro. Entonces también están cumpliendo el rol no solo de guardias, sino de experimentados. Porque además de una situación controlada, nadie les está diciendo paren. Simbardo comienza a ser el responsable de la rienda suelta y no se da cuenta porque él está en su fantasía de cumplir con la investigación. Pero ¿qué pasa? Llega de repente una chica que le dice, oye, esto está tenaz. O sea, les viste, hay excrementos por aquí, les quitaron las camas, les racionaron esto, les racionaron las horas de dormir. Y claro, ¿no? El psicólogo dice como, pero ese es el experimento. Y ese no es el experimento. Claro. Esto ya no es un experimento. El resultado se vio el segundo día. Y ahí Simbardo dice, ok, y porque incumple las cuestiones éticas y morales, inclusive de los sistemas carcelarios, decide acabar el experimento. Entonces, no es que te da una cuestión de, esto sucede cuando esto sucede. Si tú te das cuenta, es muy, 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 muy subjetivo, pero hay cuestiones que sí se repiten, entre esas los significantes, los significados, los deseos y la coerción del deseo y estas cuestiones que vienen del placer. Porque el guardia, al rato que siente placer, al ejercer ese control, ya no tiene por qué como conectar con la experiencia humana de que el otro está sufriendo por estar desnudo y con frío. El caso de Stanford fue un experimento, a fin de cuentas, que como tú decías, estuvo controlado hasta cierto punto y pudieron interrumpirlo. Pero hay otro experimento, entre comillas, que no fue un experimento de Stanford, que fue mucho peor, que fue el caso de Abu Ghraib en la prisión de una prisión clandestina de Estados Unidos, me parece que en Afganistán o no sé dónde, que se filtraron fotos macabras de lo que hacían los guardias con los prisioneros de guerra. Y de verdad que ahí era peor porque ahí sí les hacían waterboarding, o sea, igual utilizaban mecanismos de tortura, les desnudaban y les ponían, digamos que alimentos en sus partes íntimas y a los perros muertos de hambre les hacían comer de ahí. Entonces, una deshumanización absoluta, brutal, recontra fuerte. Y luego, yendo un poquito como a entender el poder también desde otra manera, hablabas hace un rato de Rafael Correa, por ejemplo. Y tengo mucha gente en común con él, gente que trabajó con él, que lo conoce a profundidad. Y es gente que a mí me han dicho, mira, yo trabajé con él, Emilio, desde que ganó las primeras elecciones en el 2006 hasta que se fue en el 2017. Y el Correa que entró no es el mismo Correa que salió completamente transformado. Claro, en el caso de él también vemos que él tuvo una historia un poquito traumática de joven, o sea, él le pegaba al papá y el papá también fue mula y terminó suicidándose, ¿no? Pero ahí lo que yo tengo la pregunta, porque es algo que hemos conversado con alguna gente, quizás en política lo que mucho se dice y en general en la vida es que el emborrachamiento de poder te cambia, o sea, como el poder transforma a las personas. Pero ahí tengo la pregunta, ¿el poder revela quién somos realmente o si estamos hablando de una desviación a partir de estas experiencias? Es una pregunta bien difícil porque ahí no podríamos plantearnos al poder como un responsable, ¿sí? Yo creo que más bien hay que hablar de la relación del poder como responsable. La relación de poder es más porque tú puedes ejercer poder sobre tu propia carrera. Decido hacer esto, decido esto de acá. Ujú. Pero cuando hablas de una relación de poder, un poco lo que genera es este casamiento, este matrimonio entre la creencia y la persecución constante de apartarse del sujeto, del que siente, del que experimenta. Entonces, y podemos hacer inclusive ahí un match de Ujú. lo que es esta cuestión en Afganistán y lo que le pasa al político que se queda 10 20 años en el poder y el que entró no es el mismo que el que salió. En la relación de poder basada en sistemas de creencias y en ecos y en cuestiones más fantasiosas, lo que vas a ver que se agranda son lo que llamaríamos el cuarto oscuro del ser. Todo lo que se reprime, todo lo que se esconde, todo lo que la comedia hace muy bien en evidenciar, ¿ya? Como, y siendo controversial, el tema de la iglesia frente a la divinidad, pero la violación y abuso de los niños. Entonces, la comedia es muy útil para identificar estos vacíos en las cuestiones. ¿Qué pasa en la relación de poder? Es que se convierte como en una pequeña adicción, ¿sí? Y es la relación del poder. ¿Y qué pasa? El cuarto oscuro va haciéndose más grande porque en la relación del poder el sujeto pierde sus características humanas
porque está constantemente en la persecución de qué hago para mantenerme en el personaje. Entonces comienzo a depender de cómo identifico los deseos reprimidos o pervertidos de aquellos que me mantienen en el poder. Y tú vas a ver cómo los discursos de los políticos que van más de 20 años se van haciendo hacia allá. Y claro, comienzan en el pueblo diciendo es que yo y las faltas del pueblo yo las reconozco y las he vivido y la vivencia y hacen estas pequeñas obras y de repente se rodean de toda esta gente que genera eco, como Hitler. Claro, Entonces, ya el mensaje a largo plazo no es para la gente que está, digamos, por debajo viéndote en la tarima, sino es para quienes te mantienen ahí. Ve Venezuela, o sea, Maduro no le habla al pueblo, Maduro le habla al gabinete, sí, al que le llega la plata. Lo mismo Hitler. Hitler no le hablaba al pueblo después, le hablaba a los comandantes con quienes compartía la mansión, porque ellos ya ejercen un poder. Y en ese poder sí comienza a tener un espacio importante la violencia, Emilio, porque no hay ejercicio del poder absoluto que no sea violento, que yo no te permita a ti ejercer también tu capacidad de decir no. Por el rato que me dices que no, eres un riesgo para todos los que estamos en el gabinete, entonces te tengo que matar porque mi sistema de creencias además me mantiene de una u otra manera siendo un beneficiario de lo que a los demás no les llega. Stanford, igualito también. claro. Yo tengo la libertad de irme a mi casa y estos pobres se quedan desnudos. Capaz si no les desnudo más mañana, me mandan a mí de preso. Claro, y alguna vez me acuerdo que yo conversaba con una psicóloga que yo le decía, por ejemplo, igual muchos casos, ¿no? O sea, no solamente los que hemos mencionado, sino ponte Gaddafi en Siria, en Libia, que claro, estos van eliminando nomás a sus opositores o si alguien mismo de su círculo cercano no está jugando para lo que ellos necesitan, les eliminan. Y esta persona me decía a mí, lo que pasa, y es lo que decíamos de esto de la deshumanización, terminan siendo obstáculos, ya no son personas, o sea, son obstáculos para conseguir el objetivo que tú necesitas, o sea, para realizar una fantasía que es irrealizable, o sea, que siempre va a ser irrealizable, ¿no? Siempre va a ser, y es el riesgo de divorciarme de mi fantasía para darme cuenta que probablemente soy un pobrete que no llegó a lo que quería. Y al rato que Hitler deja que alguien más humano le hable y le convenza un poco de que lo que está haciendo es un genocidio, ya no es Hitler, ya es el niño al que no se le permitió ser artista. Es re heavy, si te das cuenta, el niño que quiso ser artista hubo tal corte que ya no es el niño que quiso ser artista, sino el dictador más violento de la historia o uno de los más violentos de la historia porque hay otros que ni nos enteramos, o sea, él fue bobo y evidente, pero hoy en día pasan cosas que tú dices, está parecido y hasta peor. Decías de esto hace un rato de que cuando te exponen finalmente al hecho de que no vas a cumplir tu fantasía y de que lo que estás haciendo es básicamente delirando y llevándote todo a lo que sea tu paso. Es interesante porque, a fin de cuentas, Hitler, volviendo al tema de él, prefirió matarse antes que enfrentar esa realidad, ¿no? Pero digamos que yo soy el más papista del mundo, soy más papista que el Papa. Y tengo al frente una persona que ha sido completamente cegada y abusadora del poder. Y que veo que, ok, digamos no que está matando gente, pero que está abusando de su poder, está causando muchas consecuencias negativas para un montón de gente. ¿Qué estrategias podríamos aplicar nosotros para de alguna manera, como diría Fito Páez, darles un cable a tierra? En ese sentido, sin que de alguna manera, te digo, ¿por qué digo que soy más papista que el Papa? Porque no quiero que se mate. Entonces, ¿hay alguna estrategia que nosotros, digamos, podamos aplicar con gente que está abusando el poder para hacerles ver lo que está pasando y de alguna manera rehabilitarles? Mira, mi primera respuesta es no. ¿Por qué? Porque el planteamiento per se es una misma dialéctica o un mismo lenguaje que probablemente usaron ellos para estar donde están. Porque tú te estás enfrentando a esta persona que está dispuesta a matar y abusar, pero no estás pensando que comenzó probablemente en la misma conversación que alguien tuvo en interpretación de algo más. Porque tal vez la primera conversación fue, hey, mejor no hagas esto porque esto va en contra de los derechos de esto, de acá que luego se fue haciendo eco y pervirtiendo en una cuestión de hazlo tú primero porque aquellos ya hicieron esto, ¿me entiendes? Ujú. ¿Cuál es la estrategia del cable a tierra? Tú, José Emilio, tú como tú. Y las personas que están un poco rodeándote dispuestas a conversar sin generar narrativas. O sea, porque tú puedes decir, ok, yo tengo un amigo que es musulmán y es una persona increíble y no compartimos muchas cosas, Emilio. O sea, es Ujú. como, pero hemos logrado como convivir y creo que esa es la estrategia real con esas cosas que no entendemos del otro. El problema es que hemos hecho del otro un lugar en donde nuestro deseo se cumple.
Pues todos tenemos lo que se conoce como relaciones objetales. El otro siempre es un objeto al que tengo que repletar de mis creencias para que cuando se parezca a lo que reconozco, exista para mí. Dicho así en palabras más humanas. Cuando el otro tenga las etiquetas que yo pienso que necesita, ahí existe. Entonces, la estrategia real, Emilio, es como ser tú el cable a tierra. O sea, la compasión no es algo que se practica y se publica. La abundancia no es algo que se practica y se publica. El agradecer no es algo que se practica y se publica. Es algo tan personal que además se ve distinto en cada uno. Entonces, cuando tú logras ser como este agente de, digamos, de tu propia experiencia, ni siquiera de tu cambio, porque eso es otra vez adoctrinar, pero cuando en tu experiencia convives con todas las sensaciones que emite tu vida, sean incómodas, sean cómodas, sean lindas, sean horribles, ponle el nombre que quieras, probablemente hay alguien a quien le genere el mismo impacto y busque en sí mismo esa propia verdad. Pero yo decirte, háblales desde este ángulo, es comenzar ya tú y yo una nueva narrativa que peligrosamente podríamos de aquí en 100 años ir midiendo en las muertes que causa nuestra nueva bandera. O sea, y eso es súper denso, porque a fin de cuentas de esto, o sea, finalmente termina siendo la narrativa que usa esta gente, ¿no? O sea, como que hay que salvarles de lo que ellos mismos están haciendo, pero tú hablabas ahorita de las relaciones objetales y me llama un montón la atención, porque lamentablemente vemos que eso pasa muchísimo en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, te coartan tu libertad de ser, porque ¿por qué te vistes así? No puedes ir vestido así, tienes que ir de esta otra manera, ponte esto, ponte así asado cocinado, que muchas veces lo podemos malinterpretar como que no, esto es amor puro. O sea, porque te quiero ver bien, pero no, quizás lo que te quiero ver es como yo quiero verte a ti. Pero bueno, hemos estado hablando como del lado negativo del poder, como por bastante. Ahora quisiera pasarnos un poquito al lado positivo, como Oscar Schindler. Oscar Schindler fue un tipo extremadamente rico que le dan un campo de concentración para administrar y hay una película, la lista de Schindler, está hecha a partir de su historia. Le dan un campo de concentración, no un campo, una fábrica para donde mandaban a los judíos para que trabajen forzosamente en la Segunda Guerra Mundial. Y Oscar Schindler vuelve de alguna manera a humanizarles, les da una identidad propia, les respeta. Él es parte del partido nazi, pero él les respeta. Él les valora, les da un sueldo y finalmente cuando Alemania pierde la guerra, él les reúne a todos y les dice, tengo que huir porque soy finalmente parte del partido nazi, soy un nazi, me van a perseguir y yo tengo que huir, pero esta es su casa, conmigo siempre son un hermano y finalmente los sobrevivientes de Schindler, por ponerlo de alguna manera, son devotos hacia él prácticamente porque él les salvó la vida. Entonces, y como él, Martin Luther King tenía un discurso extremadamente poderoso y humano desde el mero hecho de que somos pares, que es muy difícil también entendiendo lo que veníamos hablando, ¿no? Porque cualquier otro hubiera dicho, no, he sido tan marginado todo este tiempo que yo soy más que tú y necesito reivindicar todo lo mío teniendo más que tú, compensando lo que nunca me habías dado. Pero él no lo hace, entonces, ¿qué les distingue a estos líderes y a estas personas de los otros que hemos analizado? Que va no en contra, pero paralelo al poder y que genera un impacto, es esta capacidad, y lo llaman en la filosofía, y podríamos llamarlo aquí, la voluntad, Emilio. Sí, o sea, la voluntad es totalmente única. O sea, tu voluntad es la tuya y mi voluntad es la mía. Sí, Schindler fue parte y tal vez también parte del ejercicio nazi, porque probablemente el eco en él existía, no desde la misma narrativa, que es lo interesante. Soy parte de este partidario, soy parte de este gabinete, pero cómo es que este personaje genera también una cuestión distinta. Igual extienden campos, igual está cumpliendo con la narrativa, pero en algún momento logra como conectar, y esa es la parte más importante, conectar con la experiencia humana, y desde ahí ejerce una voluntad. Probablemente estos personajes se toparon con algo que es importantísimo cuando hablamos de evitar estos poderes, que es la convivencia con el dolor. Y eso es un síntoma actual, o sea, el dolor es terrible. Este Ujú. positivismo tóxico de todo el tiempo tienes que estar bien y agradecido y abundante y demás. Y repito porque es la narrativa actual, ¿no? Sí. Es horrible y es la verdadera violencia de este siglo, de esta nueva década, digamos. Que además ni siquiera solo nos llega a nosotros los adultos porque somos los que hablamos de, sino a los enanos también. Probablemente estos personajes se dieron este espacio frente a su propio deseo de conectar con el dolor. Porque para tú, un poco como entender y aceptar que el deseo no se dio, necesitas obligatoriamente transitar un momento o momentos de dolor. Y ahí se ejerce la voluntad, porque tú entras en el deseo y la fantasía, que son distintos, ¿no? La fantasía es esta cuestión en donde el deseo nunca se muere porque es demasiado. Pero el rato que tú rompes la fantasía, te topas con la primera pérdida, que el deseo no se da, y es el dolor.
Que de por sí es un luto, ¿no? Es un luto y hoy en día es un lujo, Emilio, porque el dolor ahora es como el enemigo público de todas las Sí, sí, corrientes modernas. Pero ese es el tema, cuando tú te topas ya con el dolor, sí le das un ratito a la ideología que estás practicando y dices, yo sí pienso esto, pero lo ejerzo desde aquí. claro. Y ahí es cuando tienes los unificadores históricos, ¿no? Que además también son malentendidos, que será un precio a pagar de todos aquellos que ejercen su voluntad ya de manera más social, que es una valentía también, porque probablemente saben en el fondo que el movimiento que están haciendo va a generar un impacto en quienes genera eco y dicen, esta es la voluntad, y en quienes genera poder y dicen, además voy a hacer esto y matar a los demás, porque además la venganza, Sí. porque tú no puedes garantizar que te entiendan. Por eso la religión está en metáforas, porque ellos, ¿cuál es la intención? Que no te entiendan, sino aquel que de verdad experimente ese tránsito del dolor del este de acá. Lastimosamente no se dieron cuenta que la metáfora es extremadamente subjetiva y el que dijo apedren, va a apedrear. Pero ahí es loco porque a fin de cuentas hablabas del positivismo tóxico y yo, por ejemplo, yo siempre estaba en contra de eso, o sea, porque creo que desvirtúa un montón el ser humano, porque estamos llenos de emociones, ¿no? Todo el tiempo, o sea, en un mismo día podemos vivir 20.000 emociones. Me parece, por lo que dices, también súper riesgoso porque de alguna manera, o sea, hay una palabra que yo detesto, que es manifestar. Manifiéstalo, manifiéstalo. Y es como, o sea, no, pana, o sea, como que no basta con manifestar las cosas. Yo sí creo que muchas veces hay una cuestión de suerte, o sea, no creo siempre que el que quiere puede. Hay muchos factores externos que juegan a favor o en contra del determinado resultado de una persona. Pero ahora, por ejemplo, yendo a herramientas prácticas, hablábamos de esto y hay tantos libros que se han escrito sobre el poder, ¿no? O sea, hablando desde El Príncipe de Maquiavelo hasta las 48 leyes del poder de Robert Greene. Entonces yo ahí quisiera que compartas experiencias, no experiencias, sino criterios pueden ser que para ti son fundamentales para que nosotros mismos, no para que el otro no termine con un poder pervertido. A ver, puede ser una respuesta muy simple, pero en su simpleza bastante compleja, ¿sí? Porque de lo que me planteas y un poco lo que planteamos, y no quisiera sonar esotérico ni místico, Sí, sí. es realmente emprender un camino de autoconocimiento, ¿sí? Entendiendo también que probablemente hayan rincones que no llegas y rincones a los que no quieras llegar. Un poco a lo que voy yo es importante que la persona o el sujeto o el ser sí emprende este camino. Pero sí es importante plantearse la primera pregunta, como que, ¿qué quiero? ¿Qué soy? ¿Qué quería? ¿Por qué? Porque esas son cuestiones que sí te van a dictaminar un poco dónde están los huequitos, los vacíos. Y una de las cosas, por esto que puede ser muy simple y muy compleja, es plantearse que una de las verdades fundamentales, digamos, psicológicas o más psicoanalistas es convivir con el vacío. Amigo. Convivir con el vacío es algo que no se permite. El ser humano no se permite hace 2000 años. Y ahí tienes, por eso las narrativas son tan potentes, porque cuando uno no convive con el vacío, tiene que llenarse de algo. Y ahí entra todo el tema de la fantasía y demás. Pero en cuanto a estrategias prácticas, es bastante difícil porque te digo, convive con el vacío y el que esté escuchando puede decir, ¿y cuál es mi vacío? Entonces, por eso es la exploración y cómo un poco uno interpreta el vacío en esas cosas o en esos patrones que se repiten, que tienen estas ambigüedades. Se sienten muy bien, pero me hacen muy mal. Entonces, la coherencia creo que es algo importantísimo en la práctica. Y no me refiero a que siempre hagas lo que dices. Bueno, eso es casi imposible, a veces no se da. Ujú. Pero en estas cuestiones del sentir, de la emoción, del ser, esto que hago se siente bien, pero esconde algo que se siente incómodo. Y estas ambigüedades sí te van a generar pistas de quizá tengo que tomarme un ratito para explorar por qué las dos se sienten al mismo tiempo, porque ahí estamos hablando de una compensación, sobre todo dirigido al poder. En salud mental tienes un montón más de factores. Claro. Es importante también ver si es que estos patrones van en persecución a algo que no necesariamente logro identificar. Pues eso es el poder, o sea, a la larga el político, el Correa que salió al final, le preguntas si qué era lo que querías, no te vas a saber decir, vas siempre a mencionar al pueblo, al otro, al otro, al otro. Sí. Y eso es otra estrategia práctica, como entender cuánto valor tiene la existencia del otro en nuestra propia estructura y construcción. Es súper difícil, lo primero creo que es eso, como identificar estas ambigüedades en el ser, que las tenemos todos. O sea, nadie que me escuche va a decir, no te cacho, ajá, no te Ajá, sí, cacho, o sí. sea, quieres cortar con tu novia, pero no le cortas porque has aprendido que en la X edad, si te enamoras a los 30 ya deberías casarte. Toma tu ambigüedad.
Son esas cosas que son evidentes, ¿no? Y súper interesante porque dices algunas cosas. El primero que es súper importante, ¿no? El tema del desprendimiento, que es a fin de cuentas, o sea, el poder navegar en la ambigüedad con los vacíos. Porque, por ejemplo, conozco mucha gente que vive frustrada porque quiere hacer una carrera profesional en determinado sector y no se le da. No se le da porque es, o sea, un sector muy cerrado, hay una competencia muy fuerte, no es suficiente para lograr. Y hay mucha gente que finalmente opta por abrirse y decir, bueno, o sea, ya esto quedará como mi hobby, si es que lo puedo hacer y me voy más bien por otro lado que sí me dé algo de comer, pero que implica un ejercicio poderoso de desprendimiento, ¿no? O sea, también un poquito de los deseos, incluso hasta de las creencias hasta cierto punto. Y topando el tema de las creencias, y esto va a ser muy controversial lo que voy a decir, a título muy personal y analizando nuevamente el poder, las religiones terminan siendo esencialmente un mecanismo de control y un tema de poder para ejercer y para poder controlar. Yo me acuerdo en mi clase de historia en la universidad, cuando analizábamos la colonización de Latinoamérica, que claro, los españoles y la Iglesia Católica, al mando obviamente la reina Isabel la Católica, implementaron una estrategia que era como, ok, entendamos qué es lo que cree esta gente, o sea, en qué se basan sus creencias. Y llegaron y vieron que había un concepto de Pachamama, un concepto muy ligado a la naturaleza, y me acuerdo que mi profesor nos mostraba un cuadro en el cual convertían a la Pachamama, a un volcán, en una virgen. Finalmente termina siendo eso, ¿no? O sea, válido como tu creencia inicial, pero poquito a poco la voy transformando a esta otra que es la mía, para que yo pueda controlarte de esa manera. Y vaya que fue efectivo, o sea, porque yo por lo menos soy católico, no practico mucho, pero soy católico y somos una producción finalmente de todo el mestizaje y de toda esa mezcla de ideas, conceptos, genes y todo, ¿no? Pero para terminar, Bernardo, quisiera pedirte, si es que alguien quisiera leer más sobre este tema, ¿qué libro le recomendarías? ¿Qué película recomendarías? Yo soy muy musical, a mí me encanta la música. ¿Qué canciones, qué artistas recomendarías que de alguna manera pueden vincularse a esto? Qué pregunta tan buena y tan difícil. Del poder hay muchos libros, como dices tú, desde lo que es un maquiavélico, pero si quieres, creo yo, entender y un poco ir como desenredando el poder, Eso. creo que es importantísimo que leas a Foucault. ¿Algún texto en particular de Michel Foucault o Yo creo que deberías, a ver, tienes la cuestión del panóptico. eso es El libro loquísimo? eso es loquísimo. Ahí, vigilar y castigar. Tú quieres entender el poder en la modernidad, vigilar y castigar. Yo creo que eso es importantísimo. Creo que es importante también leer a Nietzsche. Nietzsche explica cómo hay esta transformación de las culturas o de los credos. Y ahí comienza todo. O sea, somos un eco de credos. Y si tú vas a los fundamentos cristianos, no hay poder más, voy a decir, no quiero decir violento, pero quiero decir así como abrumador que el Vaticano. Sí, sí, O sea, hace y deshace, aparece y desaparece lo que quiera. Nietzsche habla mucho de eso, digamos, en el Anticristo habla mucho de eso. Y él habla, ¿no? En este camino de cómo el ser libre de verdad es el ser que es un niño, en donde no hay la creencia y no hay esto, y si es la práctica y es la viveza. Esos dos a mí me gustan mucho en pelis. A ver, a mí me gusta mucho, y ahí es más bien por el análisis, es la de Inglourious Basterds. A mí me uf, encanta es esa peli, porque buenísima. si tú haces el análisis del poder, es como que hay esta justicia que todos esperábamos que suceda, Sí, ¿no? Pero sin querer entramos en una narrativa contraria. Pero ¿sabes por qué me encanta? Porque él hace muy bien en poner algo que yo creo que es esencial cuando hablamos de acabar con la violencia del poder, que es la simpleza. O sea, la simpleza expresada en Brad Pitt en el rol, sí, para mí es fenomenal. O sea, es un tipo que no necesariamente es educado, que no necesariamente habla otros idiomas y está al mando, hace esta sed de justicia que uno tiene en la peli, pero tampoco es que es un tipo que está totalmente invested, digamos, como que en el operaje o en este aparato del poder. Como que él fue a eso, ya estuvo y medio como que le ves con las ansias de volver a su pueblo, medio ponerse sí, su tiendita, su caballo y ya está. Para mí esa peli y cuando analiza de este personaje es como, ese man está siendo parte de la historia, pero él lo que quiere es regresarse a vivir en su simplicidad. sí, Y eso, o sea, yo creo que si tú estudias filosofía, vas a toparte muchas veces con planteamientos del poder y la voluntad, sobre todo con Foucault, Nietzsche, y tienes Camus, Albert Camus hace muy bien también cómo descifrar estos vacíos del ser humano, de la esencia. sí, Entonces él habla también, me acuerdo en qué libro, creo que es La Caída, de cómo el ser humano cuando no se hace sujeto, ¿no? Cuando no convive,
vive en esta caja que no te puedes ni parar ni sentar. Tiene un nombre, ya me olvidé, pero que vives en una angustia. No es del extranjero. Lo menciona, pero creo que es puede ser, en la caída habla, entonces la caída es de este narrador que habla de esta angustia, de sentirse así, pero creo que en las dos lo menciona, pero me acuerdo clarísimo que habla de no me siento ni me paro, entonces paso angustiado, porque no convivo con todo aquello que está armada un poco la caja, que ya es del análisis. Y ahora sí, para terminar, Bernardo, quisiera invitarte a hacer una última reflexión para todos los oyentes que nos escuchan sobre el poder, un último mensaje que quieras dejarles. A ver, yo creo que como una conclusión, creo que es extremadamente importante concebir el poder como algo muy cercano, porque lo que hacemos mucho los humanos en la necesidad a veces de disociarnos de lo que pasa es siempre percibir las situaciones como lejanas. Sí, el poder está lejos, a mí no me pasa, además, y comenzar como a hacer sobre todo un ejercicio retrospectivo de qué quiero y de quién soy. ¿Por qué yo vuelvo a eso? Porque en lo que hemos hablado de este poder, el rato que se vuelve perverso, yo creo que todos actualmente no nos damos cuenta que ya estamos en un sistema operativo en el que se ejerce poder sobre nosotros. La política ya no es algo cercano para nadie. A mí me preguntas si preferiría como ni, ya, o sea, ya nada, votar o no votar. Pero hablemos de la modernidad, digamos, más presente y lo que veo yo, sobre todo en los jóvenes, los organismos de poder son totalmente invisibles, Emilio. O sea, la red social es la nueva ágora, digamos, de la política. Entonces es importante darse cuenta que uno no está lejos de ese poder político, uno es parte de. Creo que hay que hacer un análisis de a quién seguimos. Y no te estoy diciendo, deja de seguirle al influencer, síguele, pero sé muy consciente que lo hace por vanidad, sé muy consciente porque lo hace porque la gozas, o sea, porque es hasta chistoso, porque a veces haces las cosas que te dice, las recetas, pero no lo conviertas en una narrativa. Y eso creo que con eso finalizo. Identifica cuáles son las narrativas que van alrededor de lo que has creado de ti como personaje. Eso. Es más difícil de lo que suena, pero a alguien le va a resonar. O sea, ¿qué personaje eres? Súper, súper importante. Creo que ha sido una conversación súper interesante también, abordando un montón de temas y explorando el poder desde distintas facetas. Sobre todo, y me quedo con el análisis que pudimos hacer, o sea, de cómo la niñez puede impactar en la perversión del poder, cómo la falta de control, cómo incluso muchas veces uno pensando que está haciendo un bien, está siendo pervertido por el control, entonces, y por el poder, obviamente. Entonces, nada, Bernardo, te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado esta invitación y a los oyentes también agradecerles mucho por haberse quedado escuchando esto. Ha sido una, como les digo, una conversación muy enriquecedora, muy interesante. Y si los oyentes quisieran contactarte de alguna manera, Bernardo, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, claro, a ver, puedo darles, o sea, mi número de teléfono o mi mail, cualquiera de las dos. Entonces, ahí si quieres, te digo ahorita, mi número es el 0984-05-5781. Y mi mail es de Bernardo Castro, bcastro.viteri2910@gmail.com. Ahí el que quiera conversar, los que quiera conversar, los que quieran conversar, con todo gusto. Ya saben, así que bueno, ahí está Bernardo a disposición y esperamos que les haya gustado mucho este episodio y ya nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos. Chao, chao.